Vamos a hablar un poco de Eduardo Camavinga, que creo que hay cosas interesantes que contar. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Eduardo Camavinga, un jugador, bueno, pues por el que sabéis, ¿no? Los que seguís habitualmente el canal, ¿no? Y bueno, pues prestéis atención a los vídeos, a mis opiniones, a los directos, pues por el que siento mucha o especial predilección, ¿no? Un jugador que desde el principio, desde el minuto 1, me entró muchísimo por el ojo. Y ahí sigo, ¿no? Ahí sigo con Camavinga. La verdad es que dándole la presunción siempre de inocencia, ¿no? Para todo aquello en lo que quizás, ¿no? Sea culpable. Este es un jugador que ya su fichaje de por sí me ilusionó mucho, ¿no? Yo obviamente no seguía la liga francesa habitualmente, pero sí que, bueno, pues fue muy llamativo porque como seguíamos mucho a Mbappé, pues formaba parte, ¿no? del trabajo diario, revisar qué hacía Mbappé. Fue muy llamativo algún partido que hizo precisamente, ¿no? El equipo de Camavinga contra el PSG de Mbappé. Y especialmente un partido que jugó, yo creo que teniendo todavía 16 años, como mediocentro, en ese Rennes, donde se salió Camavinga. Y yo recuerdo ver pues el resumen del partido y alucinar con ese chaval, ¿no? Que iba con la cabeza erguida y que pues se había comido solo él al centro del campo del Paris Saint-Germain. Desde ahí, la verdad es que se le empezó a relacionar con el Real Madrid y bueno, pues un jugador que ya pronto reclutó su agencia, ¿no? Stellar, Jonathan Barnett, y en ese verano en el que no pudimos fichar a Mbappé porque el Paris Saint-Germain no contestó a las ofertas que mandó el Real Madrid, finalmente llegó Camavinga. Llegó un poco de milagro, llegó por la puerta de atrás porque el Manchester United y el PSG estaban realmente cerca de su fichaje, pero se entretuvieron con lo de Mbappé, se entretuvieron con lo de Pogba, ¿no? Y finalmente, bueno, pues el Madrid encontró esa oportunidad de fichar a Camavinga, jugador que estaba ya muy visto, ¿no? Tremendamente visto por Juni Calafat, y que cuando, bueno, escuchó el nombre Real Madrid, ¿no? Ya algo concreto de verdad, no lo dudó ni un minuto, ¿no? Y llegó con esa alegría suya, ¿no? Y metió un gol en el primer partido de Liga contra el Celta. Y la verdad es que se ganó muy pronto al Bernabéu, ¿no? Fue el típico jugador que se ganó muy pronto al Bernabéu, pues por ese espíritu alegre, por ese juego tan bonito, ¿no? que tenía, por esa frescura y porque se mostró como un jugador desde el principio muy trabajador también, ¿no? Un jugador de estos que se machacaba en el campo. Y fijaos, ¿no? La primera temporada que vivió, ¿no? Con esa Champions, en la que él, bueno, pues fue muy protagonista porque precisamente con él, con Valverde y con Rodrigo en el campo es cuando el Real Madrid siempre encontraba esa oportunidad de remontar las eliminatorias y así consiguió esa Champions. Digamos, ¿no? Que más allá de mi gusto personal, Camavinga gozaba, pues yo creo que para todos los madridistas de licencia para hacer lo que quisiese, ¿no? Porque en esa primera temporada ya había errores de vez en cuando, ya había pérdidas de balón inoportunas, ya había entradas que no tocaban y que le costaban una amarilla demasiado pronto. Ya todo eso estaba ahí, ¿no? Lo que pasa es que era un jugador muy joven, un jugador que dabas por hecho que iba a crecer mucho y por lo tanto, bueno, pues es como que se pasaba por alto lo negativo. Bueno, yo tengo que decir una cosa, ¿no? Y de verdad que el jugador sabéis lo que me gusta, ¿no? Y creo que no trato de disimularlo mucho. Pero tienen razón aquellos que dicen que Camavinga 3 temporadas después, no es muy diferente al jugador que llegó al Real Madrid. No es muy diferente. Ha podido adquirir algo más de madurez, sí. Algo más de autocontrol con ciertas entradas, sí. Aunque a veces es imprudente en el área, con las manos y tal. Ha jugado una final de Champions de titular y cumplió a la perfección el papel, sí. O la eliminatoria contra el City, ¿no? En el Etihad. Bueno, pues el ejercicio de resistencia que hizo, todo eso es verdad, pero no es un jugador tan diferente al que llegó al Madrid. Es decir, sigue siendo un jugador capaz de hacer cosas muy geniales y también capaz, ¿no? de armarte un buen jaleo, ¿no? En el centro del campo por no entender lo que tiene que hacer. Es un jugador, claro, por muy bien que caiga, porque yo creo que cae muy bien,
lo que hacía mucha gracia al principio, pues va haciendo menos gracia cuando la temporada no va tan bien, ¿no? Y la temporada pasada fue una temporada pues mucho más desagradable para el Real Madrid, y lo cierto es que, bueno, pues hay ciertas cosas que evidentemente pues generan muchas más críticas. Y es un jugador que desgraciadamente en este tiempo que ha estado en el Madrid, a pesar de gozar de un físico privilegiado y de tener un tiempo de recuperación de las lesiones pues casi de récord, lo cierto es que ha tenido muchos problemas físicos, ¿no? Muchos algunos de ellos por torsiones, por mala suerte, por una entrada que yo que sé, se retuerce demasiado, y otras musculares. Y eso empieza a ser un hándicap para él también, ¿no? Eso empieza a ser algo que hay que apuntar en el lado de lo negativo a la hora de valorar al jugador. Si un jugador no está disponible prácticamente toda la temporada, pues es un jugador que, pues en ese aspecto tiene un asterisco que después de varios años pues empieza a hacer más grande ese asterisco. ¿A qué voy? A lo que voy es que esta es una temporada fundamental para Camavinga. Esta es una temporada básica para el francés. Es una temporada de triunfo o comienza a ser sospechoso, ¿vale? Esa es la sensación que yo tengo. Yo creo que en el título del vídeo habré puesto que se juega a ser intocable en el Real Madrid, porque hasta ahora lo ha sido. Hasta ahora Camavinga ha sido intocable. Hasta ahora no ha tenido ningún sentido preguntarle al Real Madrid si Camavinga es transferible. No ha tenido ningún sentido, os lo puedo asegurar. Pero estamos en el punto, ¿no?, en esta temporada en el cual, si volviésemos a vivir una temporada de lesiones de Camavinga, o donde no termina de asentarse en un sitio, o donde, pues empieza a llegar esa irregularidad otra vez, donde el verano que viene yo ya no sé si será procedente o no procedente hacerle esa pregunta al Real Madrid. Hasta ahora lo ha sido. Camavinga es un jugador, ya digo, que cuando empezó, es que el Madrid lo renovó muy pronto, lo renovó al año y pico, que fue una renovación que os pude comentar aquí en el canal, os di esa noticia, porque el Madrid comprendió muy pronto que era un jugador Real Madrid, ¿no?, a todos los niveles, que era un jugador que tenía ese nivel y que podía pues ser el futuro mediocentro titular del Real Madrid. Y claro, años después su situación, ya digo, es un poco incierta. Tengo muchísimas ganas de ver qué hace Xabi Alonso con él. Muchísimas ganas, porque mi teoría, mi pensamiento es que Camavinga es un jugador que tiene el potencial de poder hacer prácticamente todo. Es decir, como una navaja suiza, alguna vez os lo he comparado. Él tiene capacidad técnica y física para hacer lo que quiera. Tiene técnica, tiene conducción, tiene capacidad de pase, tiene capacidad de robo. Creo que tendría también un buen disparo si probase más, ¿no? Y ya le hemos visto algún gol de disparo. Tiene todo. Falta que entienda el juego mejor de lo que lo entiende, que creo que no lo entiende del todo bien, y falta un entrenador que realmente le dé una serie de instrucciones, que le genere, ¿no?, que le cree algún tipo de limitaciones también, para que no haga 200 cosas, para que haga 20 y esas 20 las haga bien. Todo eso creo que es lo que necesita Camavinga, y creo que Xabi Alonso puede ser un entrenador muy adecuado. Y ojo, porque a lo mejor no es ese mediocentro, ¿no?, finalmente del Real Madrid rutilante, pero sí que puede ser un carrilero izquierdo descomunal, ¿no? Ya lo hemos visto en ciertos momentos a Camavinga como carrilero izquierdo marcar las diferencias arriba, ¿no? Pues oye, un Carreras que acabe jugando de central izquierdo en una línea de 3 en ciertos momentos, y un Camavinga suelto y desatado y con la espalda cubierta, puede ser una cosa también muy, muy atractiva de ver, ¿no? Pero antes tiene que estar disponible, tiene que estar centrado, tiene que evitar hacer ciertas entradas que exponen mucho su físico, que lo arriesgan mucho, y tiene que ponerse las pilas en ese sentido, ¿no?, para dejar de ser potencial y ser real ya completamente, ¿no? Y que todo lo que vemos que apunta a maneras increíbles realmente se transforme en un jugador, pues que sepas que como mínimo en cada partido te va a dar un 8, ¿vale? Y a partir de ahí para arriba, ¿no? Pero que te va a dar una estabilidad que hasta ahora Camavinga, lo tengo que reconocer yo con cierto dolor, pues no ha dado con mucha regularidad. Ha tenido rachas muy buenas de partidos, pero después siempre ha pasado algo, ¿no?, que le ha alejado de ese rendimiento. Así que bueno, esta es mi opinión sobre Camavinga, y sin más me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo. Vamos a hablar un poco de Eduardo Camavinga, que creo que hay cosas interesantes que contar.
Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Eduardo Camavinga, un jugador, bueno, pues por el que sabéis, ¿no? Los que seguís habitualmente el canal, ¿no? Y bueno, pues prestéis atención a los vídeos, a mis opiniones, a los directos, pues por el que siento mucha o especial predilección, ¿no? Un jugador que desde el principio, desde el minuto 1, me entró muchísimo por el ojo. Y ahí sigo, ¿no? Ahí sigo con Camavinga. La verdad es que dándole la presunción siempre de inocencia, ¿no? Para todo aquello en lo que quizás, ¿no? Sea culpable. Este es un jugador que ya su fichaje de por sí me ilusionó mucho, ¿no? Yo obviamente no seguía la liga francesa habitualmente, pero sí que, bueno, pues fue muy llamativo porque como seguíamos mucho a Mbappé, pues formaba parte, ¿no? del trabajo diario, revisar qué hacía Mbappé. Fue muy llamativo algún partido que hizo precisamente, ¿no? El equipo de Camavinga contra el PSG de Mbappé. Y especialmente un partido que jugó, yo creo que teniendo todavía 16 años, como mediocentro, en ese Rennes, donde se salió Camavinga. Y yo recuerdo ver pues el resumen del partido y alucinar con ese chaval, ¿no? Que iba con la cabeza erguida y que pues se había comido solo él al centro del campo del Paris Saint-Germain. Desde ahí, la verdad es que se le empezó a relacionar con el Real Madrid y bueno, pues fue un jugador que ya pronto reclutó su agencia, ¿no? Stellar, Jonathan Barnett, y en ese verano en el que no pudimos fichar a Mbappé porque el Paris Saint-Germain no contestó a las ofertas que mandó el Real Madrid, finalmente llegó Camavinga. Llegó un poco de milagro, llegó por la puerta de atrás porque el Manchester United y el PSG estaban realmente cerca de su fichaje, pero se entretuvieron con lo de Mbappé, se entretuvieron con lo de Pogba, ¿no? Y finalmente, bueno, pues el Madrid encontró esa oportunidad de fichar a Camavinga, jugador que estaba ya muy visto, ¿no? Tremendamente visto por Juni Calafat, y que cuando, bueno, escuchó el nombre Real Madrid, ¿no? Ya algo concreto de verdad, no lo dudó ni un minuto, ¿no? Y llegó con esa alegría suya, ¿no? Y metió un gol en el primer partido de Liga contra el Celta. Y la verdad es que se ganó muy pronto al Bernabéu, ¿no? Fue el típico jugador que se ganó muy pronto al Bernabéu, pues por ese espíritu alegre, por ese juego tan bonito, ¿no? que tenía, por esa frescura y porque se mostró como un jugador desde el principio muy trabajador también, ¿no? Un jugador de estos que se machacaba en el campo. Y fijaos, ¿no? La primera temporada que vivió, ¿no? Con esa Champions, en la que él, bueno, pues fue muy protagonista porque precisamente con él, con Valverde y con Rodrigo en el campo es cuando el Real Madrid siempre encontraba esa oportunidad de remontar las eliminatorias y así consiguió esa Champions. Digamos, ¿no? Que más allá de mi gusto personal, Camavinga gozaba, pues yo creo que para todos los madridistas de licencia para hacer lo que quisiese, ¿no? Porque en esa primera temporada ya había errores de vez en cuando, ya había pérdidas de balón inoportunas, ya había entradas que no tocaban y que le costaban una amarilla demasiado pronto. Ya todo eso estaba ahí, ¿no? Lo que pasa es que era un jugador muy joven, un jugador que dabas por hecho que iba a crecer mucho y por lo tanto, bueno, pues es como que se pasaba por alto lo negativo. Bueno, yo tengo que decir una cosa, ¿no? Y de verdad que el jugador sabéis lo que me gusta, ¿no? Y creo que no trato de disimularlo mucho. Pero tienen razón aquellos que dicen que Camavinga, 3 temporadas después, no es muy diferente al jugador que llegó al Real Madrid. No es muy diferente. Ha podido adquirir algo más de madurez, sí. Algo más de autocontrol con ciertas entradas, sí. Aunque a veces es imprudente en el área, con las manos y tal. Ha jugado una final de Champions de titular y cumplió a la perfección el papel, sí. O la eliminatoria contra el City, ¿no? En el Etihad. Bueno, pues el ejercicio de resistencia que hizo, todo eso es verdad, pero no es un jugador tan diferente al que llegó al Madrid. Es decir, sigue siendo un jugador capaz de hacer cosas muy geniales y también capaz, ¿no? de armarte un buen jaleo, ¿no? En el centro del campo por no entender lo que tiene que hacer. Es un jugador, claro, por muy bien que caiga, porque yo creo que cae muy bien, lo que hacía mucha gracia al principio, pues va haciendo menos gracia cuando la temporada no va tan bien, ¿no? Y la temporada pasada fue una temporada pues mucho más desagradable para el Real Madrid
Y lo cierto es que, bueno, pues hay ciertas cosas que evidentemente pues, generan muchas más críticas. Y es un jugador que desgraciadamente en este tiempo que ha estado en el Madrid, a pesar de gozar de un físico privilegiado y de tener un tiempo de recuperación de las lesiones pues casi de récord, lo cierto es que ha tenido muchos problemas físicos, ¿no? Muchos algunos de ellos por torsiones, por mala suerte, por una entrada que, yo que sé, se retuerce demasiado, y otras musculares. Y eso empieza a ser un hándicap para él también, ¿no? Eso empieza a ser algo que hay que apuntar en el lado de lo negativo a la hora de valorar al jugador. Si un jugador no está disponible prácticamente toda la temporada, pues un jugador que, bueno, pues en ese aspecto tiene un asterisco que después de varios años, pues empieza a hacer más grande ese asterisco. ¿A qué voy? A lo que voy es que esta es una temporada fundamental para Camavinga. Esta es una temporada básica para el francés. Una temporada de triunfo o comienza a ser sospechoso, ¿vale? Esa es la sensación que yo tengo. Yo creo que en el título del vídeo habré puesto que se juega a ser intocable en el Real Madrid, porque hasta ahora lo ha sido. Hasta ahora Camavinga ha sido intocable. Hasta ahora no ha tenido ningún sentido preguntarle al Real Madrid si Camavinga es transferible. No ha tenido ningún sentido, os lo puedo asegurar. Pero estamos en el punto, ¿no?, en esta temporada en el cual, si volviésemos a vivir una temporada de lesiones de Camavinga, o donde no termina de asentarse en un sitio, o donde, bueno, pues empieza a llegar esa irregularidad otra vez, donde el verano que viene yo ya no sé si será procedente o no procedente hacerle esa pregunta al Real Madrid. Hasta ahora lo ha sido. Camavinga es un jugador, ya digo, que cuando empezó, es que el Madrid lo renovó muy pronto, lo renovó al año y pico. Que fue una renovación que os pude comentar aquí en el canal, os di esa noticia, porque el Madrid comprendió muy pronto que era un jugador Real Madrid, ¿no?, a todos los niveles, que era un jugador que tenía ese nivel y que podía, bueno, pues ser el futuro mediocentro titular del Real Madrid. Y claro, años después, su situación, ya digo, es un poco incierta. Tengo muchísimas ganas de ver qué hace Xabi Alonso con él. Muchísimas ganas, porque mi teoría, mi pensamiento es que Camavinga es un jugador que tiene el potencial de poder hacer prácticamente todo. Es decir, como una navaja suiza, alguna vez os lo he comparado. Él tiene capacidad técnica y física para hacer lo que quiera. Tiene técnica, tiene conducción, tiene capacidad de pase, tiene capacidad de robo. Creo que tendría también un buen disparo si probase más, ¿no? Y ya le hemos visto algún gol de disparo. Tiene todo. Falta que entienda el juego mejor de lo que lo entiende, que creo que no lo entiende del todo bien, y falta un entrenador que realmente le dé una serie de instrucciones, que le genere, ¿no?, o que le cree algún tipo de limitaciones también, para que no haga 200 cosas, para que haga 20 y esas 20 las haga bien. Todo eso creo que es lo que necesita Camavinga, y creo que Xabi Alonso puede ser un entrenador muy adecuado. Y ojo, porque a lo mejor no es ese mediocentro, ¿no?, finalmente del Real Madrid rutilante, pero sí que puede ser un carrilero izquierdo descomunal, ¿no? Ya lo hemos visto en ciertos momentos a Camavinga como carrilero izquierdo marcar las diferencias arriba, ¿no? Pues oye, un Carreras que acabe jugando de central izquierdo en una línea de 3 en ciertos momentos, y un Camavinga suelto y desatado y con la espalda cubierta, puede ser una cosa también muy, muy atractiva de ver, ¿no? Pero antes tiene que estar disponible, tiene que estar centrado, tiene que evitar hacer ciertas entradas que exponen mucho su físico, que lo arriesgan mucho, y tiene que ponerse las pilas en ese sentido, ¿no?, para dejar de ser potencial y ser real ya completamente, ¿no? Y que todo lo que vemos que apunta a maneras increíbles realmente se transforme en un jugador, pues que sepas que como mínimo en cada partido te va a dar un 8, ¿vale? Y a partir de ahí para arriba, ¿no? Pero que te va a dar una estabilidad que hasta ahora Camavinga, lo tengo que reconocer yo con cierto dolor, pues no ha dado con mucha regularidad. Ha tenido rachas muy buenas de partidos, pero después siempre ha pasado algo, ¿no?, que le ha alejado de ese rendimiento. Así que bueno, esta es mi opinión sobre Camavinga, y sin más me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.